Desde siempre la vestimenta mexicana ha sido considerada como un código cultural a través del cual nos identificamos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es nuestro contexto histórico? Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos disfrutemos de una exposición sobre moda e indumentaria mexicana. ¿Están listos? Comenzamos. Esta exposición muestra al público la riqueza textil en la indumentaria y la moda mexicana durante casi un siglo. Juan, ¿cuál es la idea que la crea? Bueno, esta fue una exposición diseñada especialmente por la curadora Ana Elena Malé y yo, que soy el co-curador, Juan Coronel. La exposición ha tenido un proceso más o menos de 2 años en integrarse. Comenzó con una grande investigación, porque una de las cuestiones más importantes es que no existía, sobre todo, ni documentación ni investigación sobre la moda. Sí sobre la indumentaria, pero no sobre la moda. Tampoco había colecciones sobre moda. Entonces, Ana Elena tuvo realmente que hacer un recorrido de puerta en puerta, de diseñador en diseñador, de archivo en archivo. Y curiosamente muchos de los diseñadores no guardaban sus archivos, entonces fue una cuestión muy compleja realmente de lograr hacer un marco histórico para la parte de moda y complementarla, incluirla, mezclarla con la indumentaria indígena, que finalmente es el tema de la exhibición, lo pluriétnico y lo pluricultural del país. Así nos vestimos ahora. La indumentaria indígena entra al mundo occidentalizado por un programa público que establece José Vasconcelos en 1921 a 1923. Vasconcelos, cuando llega a ser titular de la Secretaría de Acción Pública, obliga por ley a realizar un bailable sábados y domingos en todas las escuelas públicas del país, en donde se utilice un determinado traje típico, como se le llamaba en ese entonces. Y es así como se detona en toda la República la investigación y el gusto por este tipo de prendas, y cómo se pasa a la moda. Y por ejemplo, en la pasarela que tenemos aquí a espaldas de nosotros, que es la parte medular de la exhibición, la espina dorsal, precisamente es lo que se quiere mostrar. Es esta simbiosis, esta mezcla de lo que nos hace realmente ser mestizos, que es cómo los diseñadores se han tomado, apropiado, visto, leído a la indumentaria indígena. Y esto también sucede al interior de lo indígena. Lo indígena también, a través de la televisión, a través de muchas cuestiones, ha adoptado algunas de las cuestiones de la moda occidental. No es que se hayan occidentalizado, pero sí han tomado cosas como hilos, texturas, colores de lo occidental. Una de las cuestiones que encontró Ana Elena Malé fue una entrevista muy importante en la que, entre otros, está Valdiosera, el modisto que tenemos aquí, que interesado en la moda mexicana, y el otro modisto francés radicado en México, Henri de Chatillon. En esta entrevista de los años 40, uno de los puntos más importantes es: el maestro Ramón Valdiosera decía que sí había que seguir una tendencia de lo nacional y de incluir lo nacional, mientras Henri de Chatillon decía exactamente lo contrario, que no había una moda nacional, sino que deberíamos de seguir una tendencia internacional. Estas opiniones, a lo largo de los periodos, han ido y venido. Por ejemplo, en los 70 regresamos otra vez al traje nacionalista. Echeverría realmente lo instituyó prácticamente como una cuestión de orden obligatoria, y después se volvió a olvidar, y ahorita nuevamente se está retomando ya con otras ideas. Ahorita los modistas ya trabajan directamente con los artesanos y hacen esta cuestión del trato justo, ¿no?, donde los nombres de ambos aparecen como creadores, etcétera. Pero en realidad
este ir y venir de las tendencias es lo que hace a la moda mexicana completamente distinta a todas las otras modas, me atrevería a decir que de América Latina, que siga precisamente toda esta cuestión de lo pluriétnico y lo pluricultural. ¿Qué les parece si para conocer un poquito más de nuestra historia a través de la moda, continuamos recorriendo la exposición? Claro que sí. Juan, ¿en qué momento comienza la moda mexicana a destacar? Es decir, ¿cómo se consolidan los diseñadores en este primer periodo en donde México despunta con indumentaria y moda? Bueno, mira, aquí estamos en el primer bloque de lo que es la moda. Como te comentaba, hubo esta gran discusión entre si la moda debería de tener una tendencia mexicana o no. De los que opinaban que no debería de seguir solamente una tendencia mexicana, tenemos a Henri de Chatillon, que es el modisto que hace estos sombreros que están aquí atrás de nosotros. Lo interesante es que Henri de Chatillon fue realmente un personaje muy influyente en la moda mexicana, tanto que Diego Rivera le hace una serie de bocetos y un cuadro. En realidad Diego lo que está haciendo es toda una lectura pop de los años 50 de la moda, del modisto, etc. Más adelante, si recorremos la exhibición, nos vamos a encontrar con esta magnífica obra de Diego Rivera, que es el retrato de Silvia Pinal en un vestido que diseña Taoiso Company. Y lo que es muy interesante es que tenemos también el vestido original que nos prestó la actriz. Una de las cosas a destacar en esto es, vean la cintura de Silvia Pinal. El maniquí era talla 0. Hubo que cortar el maniquí de la cintura para poder hacer que entrara el talle de Silvia. Entonces es muy interesante entender toda la idea de la estética de ese momento, de los años 50, porque es una estética que se implanta desde el cine. Aquí lo que estamos viendo es, la televisión empezaba realmente, pero es el cine de donde se va tomando los modelos a seguir. Y la internacionalización empieza precisamente con esta época. Como sabemos, Silvia Pinal realizó 3 películas con Buñuel, entonces no nada más era una cosa local, sino que realmente tenía una difusión a nivel mundial. Y todo esto se veía reflejado precisamente en la moda. De hecho, en general, en toda la muestra encontramos material, además de los vestidos, además del vestuario hermoso que está exhibido en los maniquís, que nos ayudan a comprender un poco mejor todo el contexto histórico, fotografías, textos y videos. Bueno, se hizo una selección sobre todo en esta parte de películas. Se están mostrando las películas de la época e incluso en algunas de las películas tenemos los vestidos. En el caso de María Félix, tenemos los de la diosa arrodillada, tenemos 2 de los vestidos que utiliza María Félix dentro del film. Y es por eso que las películas nos están dando el apoyo, porque como comentaba, es precisamente en las películas en donde se ve esta tendencia. Igual en la indumentaria está, por ejemplo, un fragmento de Que viva México de Eisenstein, porque Eisenstein es realmente el primer cineasta que hace toda esta serie sobre la estética indígena, porque es muy interesante las actitudes, así como hay una actitud occidentalizada, también hay una actitud indígena en el parado, en la forma de portar las prendas, en la manera de caminar, etc. Y es Eisenstein el primero que ve toda esta serie de actitudes corporales. Y de ahí algunas otras hasta los años 50 que ya hablan propiamente del indigenismo, el indigenismo tratado a partir de Juan Rulfo. Pues mira, aquí tenemos el bloque de los años 70 y lo que sucede en este bloque es que, por ejemplo, en el fondo tenemos un vestido de Tachi Castillo. Tachi Castillo pertenece a esta generación muy importante de orfebres de Tasco, los Castillo, pero ella se dedica a la moda y entonces mete una serie de intenciones mexicanas al diseño. También tenemos un vestido de Pedro Loredo, este amarillo con pedrería, que es también muy visiblemente hacia Acapulco. Y entonces, bueno, estamos viendo ese retorno
a la moda con ciertos cortes mexicanos. En esta otra sala, como ves, se combinan las piezas tanto con películas como con pinturas, porque estamos haciendo ese tipo de atmósferas. Y aquí ya tenemos algunos textiles donde ya conocemos a las mujeres que los hacen. Tenemos, por ejemplo, aquí al frente unas piezas de Tina. Ella fue realmente una de las mujeres más importantes ya fallecidas amuzgas de la zona de Guerrero. Y la calidad de las prendas es excepcional. Una de las cosas que no se piensa mucho cuando se habla de los textiles indígenas es que muchas veces los materiales que se emplean, por ejemplo en el caso de los algodones, siembran el algodón, recolectan el algodón, cardan el algodón, limpian el algodón, hilan el algodón con malacate y después se están 6 o 7 meses en un telar de cintura confeccionando la prenda. Entonces hay prendas que tienen 1 año y medio de hechura desde que se siembra el algodón hasta que está terminada la pieza. Y eso es lo que las distingue totalmente del proceso de ejecución de la parte de lo de moda. Luego aquí también lo que estamos viendo ya es alguna parte de la influencia de lo que la gente buscaba. La gente, me refiero a los coleccionistas. Estas piezas, en general, la mayor parte de ellas ya fueron realizadas o ejecutadas con un fin de coleccionismo más que de uso al interior de la comunidad. Es por eso que tienen ya otro tipo de escala, etcétera. Y eso también fue muy importante porque el consumo mestizo hacia las prendas también ha hecho que cambien un poco en función de colores y de intención, etcétera. Y también de las tallas. Esto lo podemos ver perfectamente en la siguiente sala con los quexquemel. Así es. Juan, ¿cuál es la importancia del quexquemel como una pieza fundamental en la moda y en la indumentaria mexicana? Mira, una de las cosas que son interesantes del quexquemel es que es la única prenda que Mesoamérica aporta como creación a la indumentaria del mundo. No hay ninguna correspondencia ni asiática, ni europea, ni occidental, ni de ningún tipo. Solo se utilizó en Mesoamérica. Y una de las cuestiones fundamentales es que en el quexquemel se resguardó mucha de la información de los pueblos. Como tú te fijas, están profusamente adornados y cada uno de estos adornos tiene un significado preciso al interior de la comunidad. Si la mujer es casada, si es viuda, si es divorciada, si es rica, si es pobre, todo se puede leer en el quexquemel. Incluso de qué poblado, porque hay algunos que podrían ser similares, pero corresponden a zonas cercanas, pero distintas y se pueden ellas distinguir muy bien. Otra de las cuestiones es que no nada más están estos significados, sino que hay otros de corte metafísico. También, sobre todo relacionados a la fertilidad. Como ves, el quexquemel es una prenda que cubre la parte superior del torso. En el mundo indígena no había blusas. Las mujeres iban o con el torso desnudo o utilizando este quexquemel. Y el quexquemel, precisamente por estar cubriendo los senos, una de las cosas que es muy interesante es que habla de la fertilidad. Por eso es que hay tantas aves y tanta cuestión de la naturaleza, el árbol de la vida. Otra de las cosas, como verás, hay una gran variedad de tamaños. En general, los quexquemels y las prendas indígenas más antiguas son más pequeñas, porque hacia principios de siglo 1950-40 el promedio de estatura de las mujeres era de 1,45, 1,50. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que pareciera que algunas de las prendas son para niños, pero no, es el tamaño de la gente que ha cambiado muchísimo. Entonces vamos también viendo esto en las prendas. Las más antiguas son las más chicas y las otras van siendo ya de evolución. Otra cuestión interesante es que es una prenda que sigue en uso. En la zona, por ejemplo, de Atla, en la Sierra Norte de Puebla, todavía se utiliza, casi todas las mujeres llevan quexquemel.
son María Izquierdo, Frida Kahlo, etcétera, las primeras personas, mujeres mestizas que se empiezan a vestir de indígena. Y ellas son las que posicionan este tipo de prendas al interior de la moda en general. En los años 30, 40, en la mera época nacionalista, muchas mujeres ya empiezan a ir a estos lugares a hacer acopio de las prendas. Pero obviamente muchas de estas mujeres, como Frances Tour, etcétera, las comercializaban a los Estados Unidos y hacia otros países o dentro de la sociedad aquí en la Ciudad de México. La estatura de las mujeres mestizas era otra, la conflexión era otra, y las indígenas empezaron a hacer productos más grandes de otro tipo precisamente para satisfacer esta demanda del turismo, de traer prendas originales en el sentido que eran idénticas a las que se usaban en la comunidad, pero en una escala distinta. Entonces eso es una de las cosas que podemos ver también en estos quexquémeles. Un fenómeno muy interesante y también controversial en la moda mexicana en la actualidad es lo que sucede con esta mixtura entre el mundo prehispánico, el mundo indígena y Occidente. ¿Qué es lo que está pasando con esto, Juan? Mira, lo que sucede en la realidad es que todos nos estamos occidentalizando. No hay una manera idílica de dejar a una sociedad como es. La palabra aborigen es un poco complicada, pero aborigen significa de origen. Y mantener el origen es imposible, porque los medios de comunicación actuales son tan poderosos que prácticamente abarcan a todas las comunidades en todo el mundo. Es muy raro que un pueblo aborigen, y utilizo esto de origen, esté aislado de lo que sucede. ¿El mundo a dónde va? Porque la pregunta sería esa. ¿Cuánto tiempo más nos queda de ver a todos estos grupos indígenas en todo el mundo? Mientras más viaja uno y mientras más ve uno el mundo occidentalizado ahora, por ejemplo, en Japón, todavía hacia los años 50, el 90% de las mujeres usa kimonos. Tú llegas ahora a Tokio, si te toca la suerte de ver una o dos mujeres vestidas en un kimono, ya es realmente una sorpresa. Y esa es la cuestión que está sucediendo en todo el mundo. Ya no hay esta pluralidad. A mí lo que me interesaría, por ejemplo, de esta exhibición, es que se viera otra vez la pluralidad y que lográramos establecer esta pluralidad otra vez. No en el sentido en que se vistan otra vez las mujeres de tehuanas, etcétera. Las tehuanas se vestirán de tehuanas, pero sí en que se recuperen como los rasgos del mundo, los rasgos mexicanos, los rasgos chilenos, los rasgos argentinos. Yo creo que si se sigue solo una tendencia, lo que se está perdiendo es la posibilidad de lecturas, la posibilidad de visiones, la posibilidad de que no termine todo en un uniforme. Pienso que eso sería lo peor que le podría pasar a la moda. Que una de las cosas importantes de esta muestra es que no está organizada la parte indígena por estados, sino por culturas. Todo lo náhuatl está junto, todo lo zapoteca está junto, etc. Porque incluso las fronteras que nosotros estamos dando son fronteras artificiales que no corresponden a las culturas tal y como estaban distribuidas. Entonces, lo náhuatl es enorme, desde Veracruz hasta la parte norte de Oaxaca. Para que haya una evolución del arte, debe haber fusiones en el arte, porque debe haber de dónde abrevarse. No se deben destruir las culturas, pero no está mal tomar de las culturas. Porque, por ejemplo, mucha gente no tiene la conciencia de que toda la moda que se realizó para las Olimpiadas del 68 proviene de las tablas huicholas. Entonces, eso es lo que generalmente es lo que como tendencia se le ha presentado al mundo. Ahorita nuevamente en Europa hay una gran aceptación de la moda que tiene referencias mexicanas. Otras piezas también fascinantes que podemos encontrar en esta exposición son una serie de fajas y morrales.
Mira, una de las cuestiones muy interesantes es que prácticamente todos, tanto hombres como mujeres, traen fajas. De hecho, lo último que se perdió en la indumentaria masculina fue la faja, porque la faja siempre va escondida. Entonces, muchas veces los hombres de los pueblos indígenas, cuando bajaban, si bien venían vestidos de mestizos, adentro del pantalón traían su faja. La faja es muy importante porque la faja es una prenda que, como va oculta, tampoco fue censurada por la iglesia. Entonces ahí pudieron realmente resguardar mucho de su lenguaje pictográfico, llamémosle de alguna manera. En relación a los morrales, lo que es muy interesante es que un morral significa viaje. Así como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una maleta, un indígena cuando toma un morral significa que va a ir a trasladarse a un lugar lejos. Y en general los morrales en un principio eran solo para hombres, porque las mujeres no deberían usar ni talega ni morral porque tenían que estar al interior de sus casas. Entonces, cuando uno ve esta idea del morral, se tiene también que entender esta idea de desplazamiento. También en los morrales se guardó mucha de la cultura y mucha de la riqueza pictográfica de las culturas indígenas, porque es muy interesante cómo determinadas prendas indígenas, al incorporarse al vestuario occidentalizado, cambian completamente de sentido, de tema, y además dan un tono incluso a veces hasta político, ¿no? Una persona en los 70s, un estudiante con un morral, ya se le asociaba a cierta ideología, etcétera. Entonces es muy interesante cómo todo eso va marcando precisamente el vestimenta, la indumentaria, la moda. Espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy en donde conocimos un poco sobre moda e indumentaria mexicana. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter. Regálennos muchos likes y sus comentarios. Y si quieren volver a ver este capítulo, nada más visiten nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.